Nunca imaginé que un simple jardín pudiera devolverme la memoria, pero en cuanto pisé esa tierra, lo supe. Esa era la casa donde mi madre me vendió. Ese lugar, con su glorieta cubierta de enredaderas, su estanque de lirios y sus rosales perfumados, guardaba los secretos de una vida que creí perdida para siempre. Mi nombre es Catalina Morales y esta es mi historia, una que comienza en las sombras de un mercado y termina en la luz de la verdad. Vivía en la esquina del mercado central de Santa Emilia, un rincón ruidoso donde los claxones, los pasos apurados y las voces de los vendedores se mezclaban en un caos cotidiano. Mis manos, marcadas por las espinas de las flores, sostenían ramos que ofrecía desde el amanecer. Era la florista, invisible para la mayoría, un rostro más entre la multitud. Mi puesto era mi refugio, un lugar donde el mundo no podía herirme más de lo que ya lo había hecho. Pero incluso en esa rutina monótona alguien rompió el patrón. Durante 3 años lo vi pasar. León Vidal, alto, elegante, con un porte que parecía tallado en mármol. Era el tipo de hombre que parecía intocable, pero sus ojos no llevaban arrogancia. Me miraba. Me saludaba con un gesto sutil. A veces compraba un ramo de claveles o rosas. Decía que necesitaba un recordatorio de que la belleza aún existía más allá de los edificios de concreto donde trabajaba. Yo sonreía, aunque por dentro sus palabras encendían algo que no me atrevía a nombrar. Esperanza, dignidad, no lo sabía. Pero sus pequeños gestos eran lo más cercano a la humanidad que había sentido en años. Ese día, sin embargo, no llegó a tiempo. Lo esperé, como sin querer esperarlo, con la mirada fija en el reloj del mercado. El aire se sentía pesado, como si la ciudad contuviera el aliento. Algo estaba mal. Y entonces ocurrió. Un estruendo rompió el bullicio, gritos, caos. Una camioneta negra irrumpió en la plaza y 2 hombres encapuchados bajaron con violencia. Lo vi a él, a León, forcejeando mientras lo arrastraban hacia el vehículo. No pensé. Tomé el balde de agua donde remojaba mis flores y corrí hacia ellos. Grité con toda la fuerza de mis pulmones y arrojé el agua a la cara de uno de los atacantes. Fue suficiente para que León se soltara, aprovechando la confusión. Pero entonces el otro hombre me apuntó con un arma. Sentí el frío del metal en mi alma, la muerte susurrándome al oído. Un grito ajeno rompió el momento. La seguridad del mercado llegó corriendo y los encapuchados huyeron, dejando tras de sí un silencio roto solo por mi respiración agitada. Temblaba, como si mi cuerpo recién comprendiera lo que había hecho. León, golpeado, pero vivo, se acercó a mí. Sus ojos, aún llenos de adrenalina, me miraron con una intensidad que me desarmó. «Me salvaste la vida», dijo, con una voz que temblaba entre gratitud y asombro. Me preguntó mi nombre. «Catalina Morales», respondí, y por primera vez en años ese nombre tuvo peso, como si al pronunciarlo recuperara una parte de mí misma. La policía llegó, luego los curiosos, las preguntas, las declaraciones. León no se apartó de mi lado. Me acompañó durante todo el proceso, asegurándose de que estuviera bien. Cuando finalmente me dejaron ir, el sol ya se ocultaba. Mi puesto estaba destruido, las flores esparcidas por el suelo, como fragmentos de mi propia historia rota. La idea de volver al día siguiente, de recoger los pedazos y empezar de cero, me pareció insoportable. León insistió en llevarme a casa. Me negué al principio.
avergonzada de mostrarle el barrio donde vivía. Un edificio derrumbado, escaleras oxidadas, paredes marcadas por el tiempo y la pobreza. Pero su mirada no tenía juicio, solo preocupación. Accedí. Me acompañó hasta la puerta de mi apartamento, un lugar pequeño y húmedo que apenas alcanzaba a pagar con lo que ganaba. Me dio su tarjeta con su nombre escrito en letras elegantes. León Vidal. Debajo, en tinta manuscrita, una frase. Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Me invitó a su casa el fin de semana para agradecerme como correspondía. Dudé, pero en su rostro había algo más que cortesía. Era respeto, y eso me convenció. Esa noche, sola en mi apartamento, sostuve la tarjeta entre mis manos. Las palabras de León resonaban en mi cabeza. No dormí. Pensé en él, en mí, en la vida que llevaba y en la que, quizás, podría haber tenido. Pensé que sería solo una visita, un café, un agradecimiento formal, pero cuando llegué a su casa supe que el destino tenía otros planes. El sábado llegó más pronto de lo que esperaba. Había pasado la semana reconstruyendo mi puesto, juntando los pocos ahorros que tenía para comprar flores nuevas. Pero un día después del incidente, encontré cajas de rosas, claveles y lirios frente a mi edificio. Nadie me dijo quién las había dejado, pero lo supe de inmediato. León. A las 11 en punto, un coche elegante se detuvo frente a mi callejón. El chofer, un hombre de rostro amable, me abrió la puerta. Subí, vestida con lo mejor que tenía, un vestido color durazno que había guardado para una ocasión que nunca llegó. No tenía joyas ni zapatos finos, pero llevaba conmigo la dignidad de quien ha sobrevivido a demasiadas batallas invisibles. La ciudad quedó atrás, reemplazada por colinas verdes y mansiones rodeadas de muros altos. Al pasar por un portón de hierro forjado, algo dentro de mí se revolvió, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente aún no entendía. El coche se detuvo frente a una casa colonial, blanca, con balcones de hierro negro y jardineras rebosantes de rosas. León estaba allí, sonriente, con una calidez que desarmaba. A su lado, una mujer rubia y elegante, su esposa Gabriela, me recibió como si me conociera de toda la vida. Me llamaron por mi nombre, me hicieron sentir bienvenida, pero mis piernas temblaban y no sabía por qué. Entonces lo vi, el jardín. Estaba a un costado de la casa, apenas visible entre arbustos altos. Un sendero de piedras blancas serpenteaba hacia una glorieta cubierta de enredaderas. Más allá, un estanque con lirios flotando en su superficie. Me detuve en seco. El aire me golpeó como una bofetada del pasado. Ese lugar, ese jardín. Lo reconocí, aunque no sabía cómo ni por qué. Una imagen fugaz cruzó mi mente, una niña corriendo entre los rosales, riendo, escondiéndose en la glorieta cuando tenía miedo. Esa niña era yo. Pedí verlo más de cerca, mi voz apenas un susurro. León y Gabriela asintieron, sorprendidos por mi reacción. Caminé en silencio, cada paso abriendo una puerta sellada dentro de mí. Al llegar al estanque, vi una estatua, una niña de mármol sosteniendo un ramo de flores. Me arrodillé, toqué la base cubierta de musgo, y allí estaba, grabada en la piedra, una inscripción borrosa pero clara para mis ojos. Para nuestra pequeña Catalina, luz de nuestras vidas. El mundo giró a mi alrededor. Ese lugar había sido mi casa. Los recuerdos llegaron como un torrente, pero no eran claros. Eran fragmentos rotos,
pedazos de un rompecabezas que mi mente había enterrado. Recordé el rostro de mi padre, Guillermo Morales, con su risa cálida y sus manos grandes sosteniendo un cuaderno de dibujos. Mi madre, Elena, siempre distante, con una tristeza que yo, siendo niña, no entendía. La glorieta, mi refugio cuando las discusiones llenaban la casa. Y luego, el día en que todo cambió, gritos, un hombre desconocido en el jardín, mi madre recibiendo un sobre mientras yo me escondía, temblando detrás de las enredaderas. Cómo me encontraron, cómo me arrastraron, cómo grité su nombre, pero ella no me miró. Caí de rodillas. Lloré, no por nostalgia, sino por el dolor acumulado de años sin saber de dónde venía. León y Gabriela se acercaron preocupados. Les conté, con la voz rota, que esa era mi casa, que mi padre la había construido, que mi madre me había vendido pocas semanas después de su muerte. Lo dije sin rabia, solo con verdad. Conté cómo me llevaron, cómo terminé en un orfanato, un lugar frío y gris, donde los niños éramos números, no nombres. Cómo escapé a los 15 años, viviendo en las calles, aprendiendo a sobrevivir con lo mínimo hasta convertirme en la florista que era hoy. Ellos escucharon en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer consuelos vacíos. Solo me dejaron hablar. Y eso fue suficiente. Aquella tarde, en el jardín, cambió algo dentro de mí. Ya no era solo la florista de la esquina. Era Catalina Morales, la hija de Guillermo Morales, un hombre que había construido ese hogar con amor y que había desaparecido dejando un vacío que ahora empezaba a llenarse de sentido. León y Gabriela me invitaron a entrar en la biblioteca, un espacio amplio con estanterías de madera oscura y un ventanal que daba al jardín. Me ofrecieron té y acepté con las manos aún temblorosas. Fue allí donde León sacó una fotografía de un marco de plata. En ella, dos hombres se daban la mano. Uno era Ernesto Vidal, el padre de León. El otro era mi padre. No tuve dudas. Lo reconocí de inmediato, aunque había pasado toda mi vida tratando de no pensar en él. Guillermo Morales, con su rostro amable y sus ojos atentos. León explicó que su padre había comprado una patente que revolucionó la industria de la construcción, un método antisísmico creado por mi padre. Esa patente había sido la base de la fortuna de los Vidal. Pero lo que no entendía era por qué. Si mi padre había vendido algo tan valioso, mi madre terminó vendiéndome a mí. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Qué pasó con nuestra vida? Gabriela, atenta, mencionó algo que habían encontrado durante la renovación de la casa, una caja de madera con el apellido Morales grabado en la tapa. Nunca la habían abierto, sintiendo que no les pertenecía. Fueron a buscarla. Era pequeña, de madera oscura, con detalles tallados a mano y las iniciales G.E.M. El candado estaba cerrado, pero Gabriela, hábil con herramientas, lo abrió en pocos minutos. Adentro había un reloj antiguo, una libreta, un sobre cerrado y una fotografía. La fotografía me rompió el alma, mis padres y yo sonriendo frente a la glorieta. Yo tendría 6 años. Era el último recuerdo de una familia que dejó de existir poco después. Abrí el sobre. Dentro estaban las escrituras de la casa, certificados bancarios y un testamento. El testamento de mi padre. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. La casa, las cuentas, los derechos de la patente, todo. La rabia me quemó el pecho. Mi madre no tenía derecho a vender la casa, ni a venderme a mí. Legalmente yo era la heredera. Y sin embargo, terminé sola, en un orfanato, sobreviviendo con lo mínimo. Tomé la libreta, el diario de mi padre, su caligrafía
elegante y precisa, hablaba de cálculos, planos, ideas. Pero luego su tono cambió. Mencionaba amenazas. Un hombre llamado Ricardo Fernández. Su temor por lo que podía pasar. Cómo escondió esos documentos para protegerme. Cómo confiaba en mi madre hasta que dejó de hacerlo. La última entrada, escrita 2 días antes de su muerte, decía: sospecho que alguien manipuló los frenos del coche. No es un accidente. Llevaré a mi esposa y a mi hija a un lugar seguro. No permitiré que nada les pase. Pero no lo logró. Ahora sabía que su muerte no había sido un accidente. Alguien lo mató. León, movido por mi historia, se ofreció a investigar. Su empresa tenía recursos, contactos, influencia. Contrató a un detective privado, Diego Salazar, un hombre discreto y meticuloso. Pero no fue fácil. Fernández, ahora bajo el alias de Eduardo Vidal, era un hombre poderoso, con conexiones que llegaban hasta lo más alto. Salazar enfrentó obstáculos, documentos desaparecidos, testigos que se retractaban, incluso amenazas anónimas. Pero no se rindió. Mientras tanto, busqué respuestas por mi cuenta. Recordé a una vecina de mi infancia, doña Rosa, una mujer que solía traerme dulces cuando mi padre aún vivía. La encontré en un pequeño pueblo a las afueras de Santa Emilia. Su rostro se iluminó al verme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Catalina, pequeña, creí que nunca te volvería a ver, dijo. Me contó que mi madre, Elena, cambió después de la muerte de mi padre. Se volvió distante, asustada. Doña Rosa la vio recibiendo visitas de un hombre que la intimidaba. Nunca olvidaré su nombre, dijo. Ricardo Fernández. Las piezas comenzaban a encajar. Salazar encontró transferencias bancarias desde una empresa fantasma a nombre de Fernández hacia cuentas de mi madre. También halló registros médicos. Mi madre sufría de ansiedad y depresión severa tras la muerte de mi padre. Y luego, el golpe más duro, un acta de defunción. Mi madre había muerto 15 años atrás de una sobredosis. Nadie supo si fue accidental o intencional. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Durante años la odié, la culpé, creí que había elegido el dinero en lugar de mí. Ahora ya no podía preguntarle nada, ni gritarle, ni perdonarla. Estaba sola, de nuevo, con un pasado lleno de ruinas. Pero el destino aún guardaba sorpresas. Mientras ordenaba el despacho que alguna vez fue de mi padre, encontré una caja escondida bajo el suelo. Dentro, un sobre amarillento con mi nombre, escrito con la letra de mi madre. Temblando, lo abrí. Era una carta. Me decía que no había podido protegerme, que Fernández la había amenazado, asegurándole que si no me entregaba, sufriría consecuencias irreversibles, que prefirió saberme viva y lejos, a arriesgarse a perderme para siempre. Me pedía perdón, me decía que me amaba, y al final una frase que me destrozó. Nunca dejé de buscarte, pero el miedo me venció. Lloré como nunca antes, como niña, como mujer, como alguien que, al fin, entendía que el odio es más fácil que el dolor, pero también más inútil. León y Gabriela se convirtieron en mi familia. Me ofrecieron quedarme en la mansión, tratándome como a una hija. Cuando les pregunté por qué hacían tanto por mí, León respondió: porque le debes tu vida a tu padre y porque tú salvaste la mía. Gabriela añadió que ellos también habían perdido a alguien, una hija que murió siendo niña.
Mi presencia, dijo, les devolvía un poco de la luz que habían perdido. Meses después, en un evento benéfico organizado por la Fundación de León, vi a Ricardo Fernández. Ahora se hacía llamar Eduardo Vidal, un nombre falso para escapar de su pasado. Su rostro ya no tenía el poder que alguna vez ejerció sobre mi familia. Lo enfrenté, le dije mi nombre, le hablé de mi padre, le mostré las pruebas y le dije que su sombra ya no me alcanzaba. Confesó, ante la presión, ante las pruebas, ante la mirada de quien ya no era una víctima. Fue condenado por la muerte de mi padre, por fraude, por corrupción. La justicia, aunque tardía, llegó. La mansión, mi casa, volvió a ser legalmente mía. No como propiedad, sino como raíz, como símbolo de lo que me habían arrebatado y de lo que ahora recuperaba. Con ayuda de León y Gabriela, fundé un hogar para niñas en situación de abandono. Cada rincón del jardín, cada flor, cada fuente restaurada ahora recibía nuevas risas, nuevas historias. Me aseguré de que cada niña tuviera un lugar donde sentirse segura, donde su nombre tuviera peso. A veces, por las noches, me siento junto al estanque. Miro la estatua de la niña con flores y sé que todo ese dolor no fue en vano. Mi nombre es Catalina Morales y esta, por fin, es mi historia.